Listo, pues buenas noches tengan todos ustedes, amados, mi Dios les bendiga grandemente. Ah, Buenas noches, doña Itza, Dios le buenas bendiga. noches. Buenas noches, Cristina, Buenas noches. bendiga. Buenas noches. Ahí a Mayra, Magdalena, Buenas noches. Alma, Pati, Nora, Miguel y Buenas Yesbel. Pues noches. Dios es bueno. Buenas noches. Yo por ahí corriendo fui a tomar café con uno de mis 12 allá en Altamira. No sé por aquí cuántos tienen el gran privilegio o la bendición de abrir una célula o de tener una célula, pero los que las tienen, quiero decirles que es una bendición tremenda, y a los que no tienen la bendición de tener una célula, pues seguir animándolos porque se están perdiendo de una bendición incomparable. Me estaba diciendo él, tiene 2 años ya él en la iglesia, desde que llegamos casi Marta y yo. eh, y él me decía que estaba pensando en meterse a servir a un ministerio, porque sus discípulos de su célula están en ministerios. Y yo les decía que si Dios se lo marcaba, que estaba bien, pero yo le decía que para mí en Agua Viva, o sea, los ministerios son necesarios, se ocupan, pero yo les decía que el mayor ministerio que podemos tener en Agua Viva es abrir una célula. Y yo le decía que no hay nada más mejor servicio que el poder atender a tus discípulos, que el poder salir con ellos, tomar un café, preguntarles cómo están, cómo está su familia, que retomarles o darles visión, seguirlos animando a que hagan alcances, a que abran otras células, a que sirvan. Yo decía, para mí el servicio más importante dentro de Agua Viva es ese, aunque obviamente dentro de la iglesia necesitamos servidores de niños, de multimedia, de alabanza, de todo, pero en nuestra iglesia el tener una célula es espectacular, porque de las mismas células pues van saliendo servidores. Pero bueno, el día de hoy nos acompaña por ahí Abraham. Él es un compañero de ustedes del curso matutino que me quiere robar minutos de mi clase. Yo no quería, pero pues te los tengo que brindar un par de minutos porque va a darles un anuncio y va a darles detalles. Y cualquier pregunta que tengan, hágansela, aprovechen y hágansela a él porque él está más enterado que yo. Entonces, adelante, Abraham. Déjame ponerte para que puedas compartir pantalla. Ok. Ya puedo compartir, ¿verdad? No. Bueno, les voy a ir explicando. Hola, buenas noches. Ya como me presentaron, pues soy Abraham, soy del turno matutino. Como saben, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, ok. Como Sí. saben, cuando terminamos cada cuatri hay misiones, pero en Cuando te este caso salgas, no. Abraham, te puse de administrador para que compartas pantalla. Pero Ok, antes de que te salgas, me regresas al administrador, porfa. ok, está bien. Bye. Ok, cada cuatri, pues como saben, hacemos misiones, ¿verdad? Pero en este caso no va a haber misión, sino que es lo que vengo a avisarles hoy, que va a ser un congreso de enviados. ¿Para quiénes son? Pues, bueno, son para ustedes que están en el Instituto de Enviados, son para los antiguos alumnos de enviados y para los maestros. Se va a ir a lo que se va a ir, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a Las Cumbres, Hotel y Cabañas, allá en Gómez Farías, Tamaulipas. ¿Qué fechas van a ser? Van a ser del 12 al 14. Ahorita les voy a mostrar unas diapositivas, si me permiten un momento. Ok. No me marcó. Es que no me dejó presentarlo. Ok, ¿están viendo todos?
Ok, sí, ya se ve. Sí, ok, perfecto. Como les mencionaba, donde vamos a ir es a Las Cumbres, Hotel y Cabañas, Gómez Farías, Tamaulipas. Las fechas es del 12 al 14 de abril. Ahora, estos son los costos que va a tener. Está la habitación más cara, que el total es de 2,200. ¿Qué es lo que incluye este costo? El costo lo que incluye es el hospedaje y el transporte de ida y de regreso, ¿verdad? ¿2000 qué? ¿Cómo? Mande, perdón. ¿2000 qué? 2,200. Esa es la 2200. habitación más cara, que es en el hotel. Se llama habitación doble king. Es para 4 personas. El costo que está ahí es dividido entre las 4 personas. O sea, ya, ese es el costo ya que es realmente. Ahora, la habitación media es en las cabañas. Es una cabaña máster de para 8 personas. El total es de 1,950. Y la habitación más barata es en el hotel. También es una habitación Junior Suite para 6 personas y el costo es de 1,600. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo vamos bien? Para 6 Ay, perdón, personas. ¿el costo es por persona o por habitación? Esa ya es el costo que le tocaría a cada quien. El que le esté presentando ya es el costo que le tocaría a cada quien en la habitación o ya sea cabaña. Abraham, Ujú. tengo Mande. una duda. ¿Qué Sí, dígame. pasaría ahí en el caso que a mí y que nos dijeron que nos podían acompañar algún familiar y en mi caso sería mi esposo que él me acompañaría? ¿Solamente este tipo de habitaciones hay? Ah, ok. Bueno, aquí les podemos, es otra que la cosa que les voy a decir, pueden llevar familiar. Ahora sí que es para ustedes, pero también pueden llevar una persona o así, personas familiares. Ahora sí que sería acomodarme con ustedes, ya que me manden un WhatsApp y se puede, si ustedes quieren habitación, ahora sí que uno solo, pues ya sea ponerme de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Y ya darles otro precio, porque no sería el mismo precio que viene aquí, presentado. El de 1950, ¿para cuántas personas son? 8 personas. 8 personas, ok. Sí, porque Ujú. por ejemplo yo también quisiera una habitación para mi familia. Y aparte nosotros venimos, digo, iríamos de Río Verde. O sea, no Ok, ocuparíamos el transporte de Tampico. ok, sería que me mandaran un WhatsApp y ahí nos pusiéramos de acuerdo ya para darles un precio, ¿no? ¿Cómo sería? Abraham, Este, Mande. ¿el precio es por noche o es por las 2 noches? Ya es el precio por las 2 noches. O sea, ya es un precio total, Ok. ¿sí? ¿Alguna otra Ahora duda? yo también tenía una duda, que ¿a qué hora se pretende recibirnos el día viernes? Se saldría de la iglesia como a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 de la mañana estaríamos ahí para salir como a las 12. Ahorita se está trabajando en el horario. Ahorita le estoy dando un aproximado. Este, Porque nosotros hacemos 3 horas de aquí de Río Verde, más o menos. ok, de Río Verde. Sí, Para más sería o menos llegar. llegar a las 3 sería Ok. ahí ese lugar. ¿Alguna otra duda en este punto? ¿Todo bien? No, hay puras habitaciones compartidas, ¿verdad? La de 2200, ¿para cuántas personas están bien? Disculpe, Es para 4 personas. para Y cuatro sí, personas. todas son compartidas. Ya si la quieren individual, o sea, para ustedes nada más, ya sería que habláramos aparte, ya que por medio de WhatsApp, Ok, sí está bien, ya para gracias. poder trabajar sobre el precio, ¿no? Ok, gracias. Ok. Ok, prosigo. Ahora aquí le estoy poniendo lo del restaurante. Bueno, en el costo no viene lo que es la comida, eso ya viene siendo de parte de ustedes. Entonces aquí lo que les pongo es un menú, porque es a la carta, para que se den una idea de aproximadamente cuánto les saldría. Este, la comida ahora sí que más barata es como de 150 para abajo, ¿no? Son como que lo más barato y es una buena comida. Ya la bebida con 50 pueden redondearlo a 200. Este, les digo para que vayan como que un aproximado de lo que puedan llevar allá. Serían como 5 comidas. El viernes llegamos, ir a la cena, el sábado son 3 comidas y el domingo el almuerzo. O sea, 5, ¿sí?
El almuerzo 150, ¿qué dijo? 150, ¿verdad? Sí, es aproximadamente 150 lo El mínimo que se 150 puede gastar almuerzo, así. 150 comida y 150 cena, más o menos. Hablamos de 450 al día de comida. Si no toma bebidas, sí. No, son 150, sí. Sí, las tres Mala, comidas serían así es. haz de cuenta que Pero 600. realmente serían 5 comidas, contando lo del viernes, lo del sábado y lo del domingo. Son 5 comidas. Ujú. Ok, gracias. Ok. Ahora, de aquí en qué lugar hay actividades, pero eso ya son costo extra en aquel lugar. Por lo que ven, es tirolesa, kayak, gocha, paseo en caballo, paseo en bicicletas y escalar, ¿no? Pero eso ya son actividades de allá. ¿Ok? Yo les traía un video para mostrarles. Bueno, aquí les voy a poner mis contactos para que lo tengan. No sé si quieran tomarle captura o algo para que lo tengan y nada más me avisan para poder ya poner lo que es el video. Nada más para que se den una idea de cómo es el lugar. Oye, Espérame. Abraham, ¿podrías Mande. poner todas estas diapositivas ahí en el grupo, por favor? 4, 6, Para así Ajá. nosotros ver bien lo de las comidas y todo ya cada uno despacio y darnos Sí, idea. igual les digo, pueden mandarme un WhatsApp personal y yo les voy a contestar cualquier duda que ustedes tengan. Ese es su Bueno. número, está ahí, ¿verdad? El 4600. No, Bueno, Ajá, ese es mi número de WhatsApp. ok. ¿Sí? el Ya lo 830. tienen para enseñarles el video. Oye, pues Abraham, pueden mandar eso también porque hay para depositar y todo eso, ¿verdad? Los depósitos que se van a hacer. Así es. Ese mejor lo voy a demandar así porque yo no alcanzo a ver nada, fíjese. Sí, lo voy a Ok, demandar por sí me hace favor, porque así una ya pregunta, Abraham. mande. ¿El transporte? Sí, sí va a haber transporte. Ya va a ser por medio de unas van y aparte carros que va a haber. ¿O que eso tiene un costo adicional? Ya viene incluido en el precio que les puse total. Sí, ok, les voy a compartir el video del lugar ya para terminar y darle lugar a quien corresponde. Ok. Voy. Es que no me quiere dejar. ¿Alguna otra duda por el momento, no? No, ninguna. Ok. Creo que les voy a quedar pendiente con el video porque no se quiere compartir. No se quiere compartir. El video lo pusieron en el grupo. Abraham. ¿Ah, Sí, sí? si no ¿Ya lo pasa nada, mandaron en el grupo? voy a mandar. Ah, ok, De perfecto. hecho, Entonces está ya se bien, dan una como idea. dice Magdalena, que toda la información, de todos modos, la mandes por el grupo o le digas a Ujú. ella que la reenvíe por el grupo. Pero bueno, una Ok, recapitulación. Eh, Está la habitación que es como que la más costosa, que queda en 2,200 por persona. Ahí caben 4 personas, es una cama king size y es un sofá cama matrimonial. Esa no tiene separaciones. El detalle es como dicen, si va un matrimonio y quiere un cuarto solo,
pues en sí lo que pasaría es que sería otro costo, porque en ese precio, en vez de pagarla entre 4, pues tendría que pagarla entre 2 personas. O por ahí todavía creo que si es un matrimonio, hay una opción un poco más económica de esa, pero obviamente más cara que las otras. Pero cuando contacten a Abraham, Abraham les va a pasar el dato. Pero lo normal sería o esa para 4 personas que quedan 2,200. Hay otra cabaña que entran 8 personas, obviamente va a ser compartida, donde el precio es de 1,950. El de la cabaña es 1950. Y hay otra opción que es otra cabaña para 6 personas. ¿Sí? Así es. Y el precio esa es el precio mínimo, que es 1,600 por persona. Lo que incluye, como ya vimos, es el transporte ida, vuelta y los 2 días de estancia allá en el Hotel Cumbres, que está en Gómez Farías, en el cielo. Víspera Entonces, del cielo. eso sería. Ahorita tenemos 2 vans, pero yo creo que vamos a ocupar algunos de nosotros de buena voluntad, pues poner nuestros coches, porque yo creo que van a ir muchas personas. Ustedes les estamos dando yo les di más o menos la información ya, pero nos estamos viendo lentos, ya todos los maestros casi están inscritos. Pero probablemente yo creo que vamos a ir muchos. Entonces, yo creo que vamos a oírnos en las 2 vans y probablemente vamos a tener que facilitar a algunos de nosotros que tengamos la posibilidad de tener una camioneta o un coche, nuestro coche. Obviamente, de lo recaudado se nos daría lo de la gasolina para que nos traslademos. Y pues bueno, por ahí Abraham les va a mandar lo que viene siendo también la carta de lugar de la cafetería de allá, para que todos puedan sacar como que un presupuesto de lo que gastarían. Ninguna habitación tiene refri y ninguna habitación tiene cocina, pero podemos meter botanas. Yo me voy a llevar unas sabritas y me voy a llevar unas donitas o cosas por el estilo. Pero bueno, Ya vienes ahorita para que comparta de esas voy grandotas. a venderles si no llevan. No es broma. Voy a llevar lonche. Entonces, es algo padre si tienen la oportunidad de ir en familia. Ya vieron que hay otras cosas como recorridos que son con un costo extra, que es como que para los jóvenes jugar gocha, o hay para que te subas obviamente te rentan las bicicletas y puedes andar en bicicleta, o rentan cuatrimotos para los que no son tan deportistas como yo, y en la cuatrimoto puedes ir dando un recorrido por todo. Y vamos a tener varias predicaciones, unas 2 a lo mejor al día, y vamos a tener algunas dinámicas, pero va a haber mucho tiempo libre para que busquemos a Dios en medio de la naturaleza, para que oremos, para que disfrutemos, caminemos. Si tienes la oportunidad, que vaya tu esposa, tu esposo, tus hijos, para que, si se puede, pues va a ser un gran tiempo. Queremos que tenga todo, que esté alabanza, que esté el Espíritu Santo, que esté la palabra, que haya comunión en dinámicas los unos con los otros y que haya tiempo de familia. Entonces, a grandes rasgos, esa es la información. Por ahí Abraham va a mandarla al grupo y entre ellas va a venir su número de teléfono para que cualquier persona que tenga alguna duda o quiera un cuarto solo para su familia o para su matrimonio, pues se contacta con Abraham y ya Abraham les dará pues más detalles acerca de eso. Sería todo, ¿verdad, Abraham? Así es, sería todo. Bueno, pues si puedes regresarme. Ya te regresé. Ya ¿Ya? eres anfitrión. No, pero te iba a regresar Listo. que me regresaras mis 25 minutos de clase. Ah, Bueno, ya está. Muchas bueno, gracias, Abraham. Eres una nos bendición. vemos. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Pues bueno, antes de iniciar, quiero pedirles que estén orando porque a mí me gusta meterme en benditos problemas siempre. Este año terminan aproximadamente 15 alumnos del instituto. El instituto. Sabemos siempre y animamos a todos a que no se desconecten porque somos una familia, y a que, como yo les he dicho, en online tienen el gran privilegio que la gran mayoría de personas que les dan clases son pastores, pero también hay muchas clases que no van a ver. Por ejemplo, los sábados está dando clases la pastora Guille de guerra espiritual. Esa ya la dio entre semana y algunos pudieron tomarla.
Entonces siempre les animamos a que no se desconecten, sino que al menos sigan tomando una clase, porque hay muchas clases que no van a ver. Pero bueno, como 15 alumnos se gradúan, ya tuvimos una junta con los maestros y hicimos una lluvia de ideas y benditos problemas que total, en mi cabeza siempre, que es una bendición bien grande, por eso es un bendito problema. Pero hablé con el pastor Gabriel de Esteros y él está muy apegado a una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, a una junta de pastores que le llaman Altama, porque hay pastores de Altamira, de Madero y de Tampico. Entonces, yo le dije, pastor, esa junta se hace cada 15 días y van rotando iglesias. Normalmente van 40 pastores, pero hay algunas juntas que se hacen en una iglesia más grande, donde van todos y alcanzan a llegar hasta 100 pastores. Entonces yo hablé con el pastor Miguel y con el pastor Gabriel, y yo le dije, pastor, si nos dejas, quiero que hagamos una en Agua Viva Madero. ¿Para qué? Porque queremos, uno, servirle a los pastores. Dos, queremos darles de comer a los pastores. Yo creo mucho en la Biblia. La Biblia dice, quien le da un vaso de agua a un justo tiene recompensa de justo. Quien le da un vaso de agua a un profeta tiene recompensa de profeta. Entonces yo dije, queremos primero servirles. Primeramente Dios predicaría al pastor Miguel que él no va a veces a muchas juntas de pastores, pero nuestro pastor es una bendición y es una referencia para toda la comunidad de Tampico, Madero y Altamira. Mucha gente conoce a Guaíba. Primero, que predique él para bendecir a todos. Dos, darles la comida, darles café, darles pan, darles botellas de agua. Queremos darle un separador del instituto que tenga la imagen de enviados. Y pues bueno, entonces yo le dije al pastor Gabriel, pero me gustaría que fueran unos 100. Entonces la programamos para el 19 de abril, viernes 19 de abril. Entonces, por ahí Michelle va a contactar a varios líderes de grupo para que los que tengan la posibilidad de servir, pues que vayan ahora sí que a servir, porque se va a predicar, pero el gran punto después de servirle a los pastores es que vamos a ofrecerles, primero servirles, que si los pastores ocupan ayuda en que ayudemos a pintarles o chapolearles o cualquier cosa, pues irles a servir. O que si ocupan que les ayudemos a evangelizar su área, irles a servir. Pero también poner el instituto enviados para servirles a ellos y servirles a su iglesia. Para si tienen personas que puedan integrarse al instituto, pues lo hagan. Entonces ahí les pedimos que estén orando para las dos cosas. Primero, quien tenga la oportunidad de servir, pues servir. Y dos, que quien tenga la oportunidad y quiera ahora sí que apoyar en una ofrenda para lo que sería el almuerzo, pues adelante. Michelle me dio una muy buena idea porque hay unos tacos, creo, no sé si los conocen, se llaman pipos. Están por el regional, son de cochinita. Son muy buenos y ellos te dan unos paquetes. Creo que me dijo que había un paquete donde le quedarían como 7 tacos a cada pastor y creo que me dijo que salía como en 3,500, 3,700 pesos. Entonces probablemente vamos a contratar esos tacos, vamos a comprar café, vamos a comprar pan, vamos a comprar, creo que venden de agua de 30 botellas de agua en Sam's a 100 pesos. Vamos a comprar unas 4 planchas de botellas de agua para darle a cada quien su botella de agua. Vamos a poner aguas de sabores y vamos a darles por ahí también el separador. Y vamos a poner la pantalla que pusieron en el Congreso de Jóvenes donde se ponía la camiseta, la vamos a poner en la entrada con todo lo que tiene que ver con el instituto. Y pues la idea es que, pues a mí me gusta mucho lo que mi pastor me ha enseñado, que podamos servirles lo mejor que se pueda. Ese es el sentir. Entonces, estén orando porque vamos a estar haciendo mucha publicidad del instituto en este tiempo. Primero tenemos junta de pastores, luego se nos va a dar lugar al instituto para servir en una megacélula. No sé si va a ser la de marzo o la de abril, pero en la megacélula serviríamos desde afuera nosotros con nuestra camisa de enviados y en la megacélula daríamos una clase como del instituto y les daríamos los formatos y les daríamos la invitación pues a toda
a todos los líderes de Megacélula con la información. Entonces se vienen varias cosas. Les pido que estén orando porque también vamos a estar en la megacélula de la red de Poncho y Cristi y vamos a estar en la megacélula de mis suegros dando el anuncio e invitando a todos. Ahorita estuve en Valles este fin de semana. Estuvimos Marta y yo en una cena de matrimonios y en la iglesia. Y en Valles hay 2 interesados ya que van a entrar primeramente Dios el otro cuatrimestre. Y a principios de marzo, el primer fin de semana de marzo, vamos mi esposa y yo al aniversario de Aguaviva, Veracruz. Entonces también vamos a invitar gente de Veracruz. A lo mejor en junio vamos a ir a Reynosa. Sinceramente no me gusta a mí la idea de salir mucho porque vamos a estar en Aguaviva, Altamira, pero queremos, nuestro corazón también ama al Instituto Enviados, entonces queremos que Dios siga llamando personas y que el instituto siga siendo una bendición para muchos. Entonces les pido que estén orando. Y también les doy gracias a todos. Muchos de ustedes y de otros formatos han estado depositando la ofrenda misionera. Entonces, gracias a Dios, ya estoy en paz porque primero estaba mortificado porque decía, tenemos los misioneros que hemos estado apoyando y tenemos Juan Manuel y Vivis que acaban de llegar a España, pero gracias a Dios, mañana a las 5, hasta ese tiempo se reciben ofrendas y la vamos a enviar ya, gracias a Dios, a todos, tanto a España como ahora sí que también vamos a mandar a la otra misionera que está en Grecia, que ella siempre está visitando mujeres que a veces están en trata de blancas, como les he dicho, que les quitan sus pasaportes, que les quitan muchas cosas. Y pues Dios es tremendamente bueno. Vamos a tener una expansión. Por ahí ya les va a mandar la fecha. Pero bueno, se las voy a dar de una vez. Esa fecha de la expansión es el sábado 24. Sábado 24. Ya saben que empezamos. La hora siempre creo que empezamos a las 10, ¿no? O 9. ¿Alguien se acuerda cuando lo hacemos en sábado? A las 9. A las A las 9. 9. Bueno, va a ser entonces desde las 9. Vamos a tener de invitado al pastor José Luis, el Güero. Él es de 24 la de qué? iglesia de Ágape Lomas. ¿Mande, Mayra? ¿De 24 de qué, perdón? De febrero. Él es, la temática va a ser la iglesia irresistible. Así se va a llamar la temática desde expansión. Él es una persona, si tienen oportunidad, busquen Ágape Lomas. La iglesia es muy bonita y es muy moderna. Entonces se va a llamar la iglesia irresistible. Pero bueno, Dios es bueno, tenemos un chorro de cosas. Yo los invito a todos a que hagan el espacio y vayan, porque yo me identifico mucho porque hacia ese tipo de iglesias es como mi sentir de que vaya a Aguaviva, Altamira. Pero bueno, amado Dios, te bendecimos y te adoramos y ponemos este tiempo en tus manos. Engrandecemos tu nombre y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Edifícanos, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, que nuestro anhelo es escucharte. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya no tenemos muchísimo tiempo, no les voy a revisar los versículos, pero les voy a pedir que se graben diciéndolos y que me manden el video para ver hasta dónde van. Y repito, esto no lo hago por mí, esto lo hago por ustedes, para que se los aprendan. Porque si no se los aprenden, se va a acabar el cuatrimestre y van a andar, los versículos. Entonces, grábense diciendo los versículos de memoria y me los mandan para ver cómo va el avance. Y pues bueno, nos vamos hasta Juan capítulo 1, versículo 19. Juan 1, 19. Dice, este es el testimonio de Juan
cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Eso es tremendo. Dice, este es el testimonio de Juan. Me gusta porque quedamos que a mí me gusta mucho cómo es Juan, porque para mí Juan es como es la imagen de la actitud de la iglesia, como veíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, versículo 7, vimos cómo dice, vino. ¿Cómo vino? Como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Qué era Juan? Era un testigo. ¿Cómo tiene que ser un discípulo de Cristo? Como un testigo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Ya vimos que no es nada más para que se nos ponga chinita la piel, ni tampoco nada más es para temblar, ni tampoco nada más es para hablar en lenguas, porque cuando hablaban en lenguas, la Biblia nos dice que había otros, que había un discernimiento de lenguas, una interpretación, porque te dice, están borrachos, los escuchamos hablar en nuestro idioma, pero ¿qué cosas los escuchaban hablar? ¿Alguien sabe? ¿Qué eran las cosas que escuchaban hablar en su idioma? ¿Alguien se acuerda? El Ajá. evangelio. El evangelio Ajá. dice que los escuchaban hablar las maravillas de Dios. Entonces ellos estaban dando testimonio de Dios. Entonces eso es la verdadera, para eso es el Espíritu Santo, para que seamos testigos y hablemos las maravillas de Dios. Entonces, aquí empieza diciendo, este es el testimonio de Juan. Todo lo que vamos a estar leyendo de aquí al versículo 39 es el testimonio de Juan. Cuando aquí dice, cuando los judíos enviaron sacerdotes, cuando usa aquí la palabra judíos se está refiriendo más que nada a los fariseos o a las personas que estaban ahora sí que rigiendo o encabezando la religión judía en ese momento. Y te dice que enviaron sacerdotes y que enviaron levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? O sea, ellos estaban poniendo nerviosos porque ellos a final de cuentas eran quienes estaban pues encabezando la religión en ese momento. Y ellos dicen, bueno, pero la gente se está yendo tras él, la gente está yendo a que él los bautice, la gente se está arrepintiendo y ellos llegan y dicen, ¿quién eres tú? O sea, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y me gusta Juan porque ve el versículo 20. Dice, y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Eso es tremendo. Dijo, yo no soy el Cristo. Mira, Lucas 3:15 dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. O sea, la gente salía a ser bautizada, escuchaba a Juan predicar y Juan los arrepiéntanse, les decía, arrepiéntanse y vuélvanse ahora sí que a Dios. Me gusta porque ya vimos que está el ministerio, les decía, el evangelio tiene dos caras de una moneda, que es el arrepentimiento y que es también, pues, la fe. No puede haber arrepentimiento sin fe y tampoco hay fe sin arrepentimiento. Y Juan los invitaba a que se arrepintieran. Entonces, aquí vemos cómo la gente creía que él era y él enseguida lo aclaró. Juan capítulo 3:28 dice, vosotros mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y a mí me agrada y me bendice mucho el corazón de Juan, porque Juan desde el principio dijo, yo no soy el Cristo.
y él no quería los reflectores sobre él. Y nosotros tenemos que ser líderes que tengamos la humildad de saber que nosotros no somos los importantes, que el importante es Jesús. Tenemos que tenerlo bien, bien claro. Y dice el 21, y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Mateo capítulo 11, versículo 14, dice, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Nos dice, obviamente después en otra parte nos habla, no de que hubiera una reencarnación, no de que Elías hubiera reencarnado en Juan, no se trata de eso, sino que sobre él estaba el mismo espíritu que estuvo en Elías. De eso es de lo que se trata. Le preguntaron, ¿eres el profeta? ¿Por qué? Porque Deuteronomio 18:15 dice lo siguiente, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. Entonces ellos decían, bueno, o sea, Elías no murió, fue arrebatado. Y le preguntaban, ¿eres Elías? Y él decía, no soy. Y le preguntan, no, bueno, ¿eres el profeta? Porque ellos decían, ellos tienen autoridad. ¿Eres alguno de ellos? Y Elías dice, no soy el profeta. Mateo 21:11. Mateo 21:11 dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Por qué? Porque también a Jesús le fueron a preguntar quién era. Y Jesús preguntó, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Pero bueno, él respondió que no. Y entonces le preguntaron en el 22, bueno, entonces, ¿quién eres? Y él responde, dice, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? Y le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Wow, esa es una pregunta bien tremenda. ¿Qué dices de ti mismo? Y en el 23 él responde, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor. Y ve cómo lo describe Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Mateo 3:3 dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces dice, Juan era del que habló el profeta Isaías. También Lucas capítulo 3, versículo 4, Lucas 3:4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces vemos cómo Juan el Bautista era aquel del cual el profeta Isaías había profetizado que iba a ser una voz que iba a clamar en el desierto. Ya vimos que él le gustaba habitar en el desierto y que se alimentaba de langostas. Esto viene en Isaías 43. De Isaías 43 es de quien hace referencia Mateo y de quien hace referencia Lucas. Isaías 43 dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Entonces, de ese es del que se refiere. Y no nada más Lucas y Mateo hicieron esta referencia, sino también Marcos. En Marcos 1:3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas tus sendas. Entonces, él les está diciendo esa respuesta. ¿No eres el profeta? No. No. Ahora sí que
¿Quién eres? ¿Eres Elías? No. Entonces, ¿quién eres? Bueno, soy aquel que clama en el desierto y que prepara ahora sí que el camino al Señor. Y tomado esto de la profecía de que hizo Isaías. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos sentían en esa envidia, pues que la gente se estaba yendo tras Juan y se estaba alejando de ellos. 25. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. O sea, ellos se acercaron, pero ese era el fin, poder decirle de que por qué él estaba bautizando. O sea, ¿cuál es tu autoridad para poder bautizar a las personas? Y Juan le responde en el 26. Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien no conocéis. Yo bautizo en agua. Esto mismo hace referencia diciéndolo Mateo, de la respuesta de Juan en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, dice Mateo. Lo dice un poco más completo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Juan los invitaba a arrepentirse. Pero dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso es lo que dice Mateo. Marcos lo escribe de la siguiente manera. Dice, yo los bauticé con agua, pero él, hablando de Cristo, dice, los bautizará con el Espíritu Santo. Lucas lo dice de la siguiente manera. Juan respondió diciendo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y luego vemos, ahora sí que en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 5, vemos cómo Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, escribió y dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Sabemos que Jesús ascendió y que dejó la instrucción de que no se fueran o no salieran hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo, que fue cuando ellos estaban en el aposento alto orando, hasta que sobrevino un viento recio y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 27. Dice, Él es el que viene después de mí. Él es el que viene después de mí. En Juan 1:30, versículos más adelante, dice, hablando de Jesús, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque era primero él, porque él creó todas las cosas, porque todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque él tenía vida propia. Y como él tenía vida propia, él le dio vida a todo lo creado. Ese es del que habla. Y dice, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Me gusta demasiado. Porque hay personas, o sea, yo creo que está bien, pero hay personas que a veces dicen, no, yo ya le pedí a Chucho, a Chuchito. Pero ¿te ves cómo se expresa Juan? Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Sí te das cuenta. A mí me gusta explicarle a la gente y decirle, sí, o sea,
La Biblia dice que somos sus esclavos. Pablo se presenta y decía, y no nada más Pablo, Pedro, Santiago y muchos más dicen, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es esclavo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos habían sido comprados y que el pago por adquirirlos había sido la sangre de Cristo Jesús como un cordero sin mancha. Entonces dice, Jesús pagó por mí, yo le pertenezco, yo soy su esclavo. Entonces, si somos sus esclavos, un extremo, pero también somos sus hijos. ¿Sí me voy a entender? Y si somos sus hijos, si son sus princesas, si son sus príncipes, pero Él es Dios. Y hay que tener un temor reverente. Y Juan lo tenía. Juan decía, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Porque Él es apartado, apartado, apartado. ¿Por qué? Porque no hay nada que se le acerque a su majestad. No hay nada que se le acerque a su santidad. Porque no hay nadie digno de alabanza. Porque no hay nadie como Él. Por eso es apartado, 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 pero a través de Jesús se ha hecho cercano a nosotros. A tal grado que si tú y yo oramos, Él nos escucha y Él nos responde. ¿Me doy a entender? Pero hay que tener ese temor reverente de que Él es Dios. Y Juan lo entendía y decía, Él es primero que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Es algo espectacular. Pero también entendemos, Juan lo describe también así porque vemos como, bueno, o sea, ¿cómo voy a ser digno yo de desatar la correa de sus sandalias? Si Él existía antes de que todo existiese, si Él existía siendo Dios y estando con Dios y teniendo una comunión íntima con Dios, si Él creó todas las cosas, si Él le dio vida a todas las cosas. O sea, Él entendía y dice, yo no soy digno. Entonces, en nuestras obras no somos dignos de nada. Pero cuando Dios te ve, Él ve a Jesús en ti. Y la justicia de Dios y la dignidad de Jesús en ti te dan acceso a poder acercarse a su trono de la gracia, a poder acercarte a Él y de su plenitud tomar el favor que no mereces, pero que necesitas para este momento de tu vida. Es algo espectacular. Yo amo el libro de Juan. Todavía no se lo he querido dar a otro maestro para que lo dé porque yo amo mucho darlo. Pero bueno, el pastor Eder a lo mejor lo voy a invitar a darlo porque él tiene unas clases de discipulado que consisten casi que en dar el Evangelio de Juan. Entonces le dije, bueno, pastor Eder, creo que en algún momento tú podrás darlo en línea también. Pero bueno, Dios es bueno. Entonces, 28. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea, aquí nos da el contexto. Todo esto pasó del otro lado de Betania, donde Juan estaba bautizando. Ahí era donde Juan bautizaba. Y luego empieza a ponerse más bueno todavía. A partir del versículo 29. Yo no sé, pero algunas Biblias tienen ahí un subtítulo que dice el Cordero de Dios. Wow. Dice, versículo 29, al día siguiente, me encanta, o sea, los fariseos van, lo quieren confrontar, lo quieren amedrentar, él entiende algo claro, entiende quién es él, entiende lo que Dios le ha mandado a hacer y lo sigue haciendo, y al siguiente día dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y mira esto, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Mateo 1:21 dice, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo dice, le pondrás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Juan lo dice más claramente, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Primera de Juan 3:5, que también lo escribió el apóstol Juan, lo dice de la siguiente manera, dice, y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Esto es algo asombroso. O sea, yo he orado, abriéndote mi corazón y diciéndote como oro. Cuando yo he llegado a batallar con algún pecado, yo digo y le digo, Jesús, tú eres el Cordero de Dios. Tú quitas el pecado del mundo. Y yo había llegado a orar, Señor, quita esto. O sea, yo lo veo y siento en la comunión con Jesús, Jesús quitando el pecado y imputándonos su santidad. Mi esposa quiere dar clases. Yo no sé si a alguien de aquí, mi esposa, le ha tocado que le dé clases en el instituto, pero ella da Colosenses y yo amo cómo da ella Colosenses. En Colosenses ella explica acerca de la santidad. A Alma creo que ya le dio, no sé si se acuerde o si le haya tocado esta clase, pero en Colosenses ella explica que hay una santidad posesional. La santidad posesional es que cuando tú y yo creemos en Jesús, Jesús nos imputa su santidad. Y por eso la Biblia dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que se encuentran en Éfeso. O sea, Pablo le escribe a ustedes son santos. ¿Por qué? Porque han creído en Jesús. Porque Jesús los ha justificado. Porque Jesús les ha dado una posición delante de Dios. A tal grado que yo les preguntaría, ¿cuántos de aquí ya no pecan nada? ¿Hay alguien que ya no peque nada? Nadie levantó la mano. Entonces, ¿eres santo o no eres santo? Sí, soy santo. Bueno, ahí Somos es la santificados. respuesta es sí eres santo. Porque es una santidad que te ha sido otorgada, que Jesús te ha llevado a ese lugar de santidad. A los ojos de Dios, tú eres santo, porque Jesús pagó por tus pecados en la cruz. Eso es santidad posesional. Pero si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente eres salvo, se va a manifestar en ti algo que se llama santidad progresiva. ¿Qué es la santidad progresiva? Es que estábamos hasta acá y nacimos de nuevo y poco a poco Dios ha ido trabajando en nosotros y hemos ido creciendo en su santidad, pareciéndonos cada vez más en Jesús. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Me encanta, estaba predicando en Aguaíba, Altamira, este domingo no, porque estuve en Valles, pero un domingo antes, que Pablo decía, y estando persuadido de esto, de que la buena obra que Dios comenzó en ustedes, la perfeccionará. O sea, ¿cómo la perfecciona? Porque Él nos da fe para creer, Él abre nuestro corazón y luego la va perfeccionando. Pero toda la obra Él la inicia y Él la sostiene. Si Él no la sostuviese, pues no lo logramos. Pero Él es quien la va perfeccionando, ¿me explico? Pero ahí es necesario que tú y yo oramos, que tú y yo tenemos comunión con Dios, que tú y yo tenemos comunión con la iglesia. Entonces, si la santidad no es progresiva, si día a día no estamos siendo transformados y pareciéndonos más en Jesús, entonces algo raro hay en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, unos dan frutos, ¿a cuánto? ¿Al qué? Al 30 y al 70 y al 100. De unos dan 30 al 60, al 30, al 60 y el 100 por uno. O sea, hay unos que pareciese que dan menos que otros. ¿Estamos de acuerdo? Pero el punto dice, pero hay algunos que van a dar al 0. ¿Dice eso? No. A lo mejor va a haber unos que parece que está haciendo más lento la obra, pero todos dan fruto. ¿Me doy a entender? Todos están caminando en esa santificación progresiva. Entonces eso es algo espectacular. Pero bueno, volvemos acá. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es que hay tantas cosas. Bueno, ustedes acaban de tener Romanos, ¿no? Romanos capítulo 8. Se salvaron de que yo no se las di. Si se las hubiera dado, los hubiera, no obligado, pero para pasar Romanos hubieran tenido que aprenderse Romanos capítulo 8, que estamos hablando que son más del doble o el doble casi de lo que se van a aprender ahorita. Pero es que Romanos 8 es espectacular. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice, dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego hay otra parte que dice en Romanos, que te dice que Él vino en forma de carne, en semejanza de pecado, y que condenó al pecado en la carne. Dice, por cuanto para nosotros era imposible, empieza diciendo el versículo. Entonces esto es algo tremendo, porque Jesús tomó semejanza de carne y de pecado. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Me voy a entender? Y me encanta porque cuando vimos, dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Entiendes? ¿Cuál verbo? El que estaba en el principio, el que era Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, el que estaba lleno de gloria, el que le dio vida a todas las cosas, aquel por el cual todas las cosas fueron hechas. Ese verbo, aquel verbo se hizo carne. Por eso dice en Romanos Pablo explicando, dice, por cuanto para nosotros era imposible, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. ¿Por qué? Porque su Hijo se vistió de humanidad. ¿Me doy a entender? Y te dice, y Él condenó, dice, al pecado en su carne. ¿Por qué? Porque en esa cruz, tu pecado y el mío fue condenado ahí. O sea, Él llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Por qué? Porque para nosotros era imposible. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir la ley. Pero Él condenó en su carne el pecado de toda la humanidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso ahora tú y yo nos salvamos a través de la fe en Jesús. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los veo con cara como que sí o como que no. Si alguien tiene una duda, me dice y explicamos más a fondo. Pero es algo, cuando entendemos todo esto, yo digo, ay Dios, sí tengo que vivir para ti, o sea, te debo todo. ¿Cómo es posible que tú siendo quien eres, hayas venido a entregar tu vida en una cruz por amor a mí? Y es algo tremendo. Pero bueno, lo repito, si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Aquí estamos todos para aprender. También amo el libro de Romanos, pero bueno, Dios me dice, ya no puedes dar todas las clases. ¿Sabes? Cuando empezó el Instituto de Enviados, la primera generación, yo creo que yo les daba casi que todas las clases a todos. Doy gracias a Dios porque ha levantado un equipo hermoso. Y yo amo cuando me dicen, no, hombre, este maestro dio unas clases bien tremendas. Y yo digo, gloria a Dios, estamos haciendo un trabajo digno de ti, porque parte de nuestro trabajo es ese, buscar maestros que puedan bendecirlos. Pero bueno, regresamos a Juan. Dice 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Ya entendimos por qué era primero que yo, porque él era el verbo que estaba desde la preexistencia de la creación. Antes de que existiera materia, antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, cronos, con horas, con meses, con días, cuando solo existía el tiempo de Dios, que es el kairos, que es la eternidad. Y dice el 31, y yo no le conocía. Hablando de la revelación. Bueno, ¿por qué crees que dice y yo no le conocía? ¿Tú crees que no le conocía? Quiero escucharlos. ¿Juan no conocía a Jesús? ¿O sí conocía a Jesús? Si alguien abre el micrófono, me gustaría escuchar sus opiniones. Pepe, yo pienso que sí lo conocía, pues porque eran hasta parientes, pero a lo mejor ya como deidad, o no sé, pero sí, pues sí lo conocía. Amén. Como predicaba el pastor Mike, ¿se acuerdan? Ajá.
Hasta a lo mejor se criaron juntos ahí, jugaron juntos porque eran. Exacto, es como predicaba el pastor Mike hace unas semanas, que una cosa es conocer a Dios y que Dios te conozca. Y yo predicaba en Altamira porque me gusta Pablo, que Pablo dice, orando a mi Dios. Yo le decía, es diferente que tú puedes hablarle a la gente de Dios, te hablas a la gente de Dios, pero es diferente hablarle a la gente de Dios de hablarle a la gente de mi Dios. Y él lo conocía, como dicen ustedes, de pariente, pero ahí ya tenía la revelación. Más adelante vamos a ver también cómo la revelación fue confirmada cuando lo estaba bautizando. Pero sí se refiere a como su Salvador, como deidad, como el Mesías. 31. Dice, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Porque su trabajo era preparar el camino para el Mesías. Entonces dice, yo no lo conocía, pero para esto, dice, para que fuera manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Versículo 32. Juan también dio testimonio. Aquí está el punto. ¿Por qué? Porque ya volvemos. Juan 1:7 dice, este vino como testigo. O sea, el trabajo de Juan era ser testigo de Jesús. El trabajo de Juan era preparar el camino para él. Y dice, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Esa era la clave. ¿Por qué? Porque Mateo 3:16 lo dice de esta manera. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Marcos lo dice de la siguiente manera en Marcos 1:10. Dice, e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y Lucas lo dice de la siguiente manera en Lucas 3:22. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y dice en el 33, de nuevo, casi que lo mismo que en el 31. Dice, y yo no le conocía. O sea, eso es lo que dice Juan. No le conocía como el Mesías. Dice, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, Juan comprendió ahí. Ahí lo conoció como el Mesías. Ahí lo conoció como a aquel a quien él había sido enviado para preparar camino. Ahí lo conoció como aquel que iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Por eso dice en el 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De que este es el Hijo de Dios. Y no nada más Juan. Hay otras personas que lo sabían, como el mismo enemigo. Mateo 4:3 dice lo siguiente. Mateo 4:3. Cuando fue tentado en el desierto Jesús. Mateo 4:3 dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, aún el enemigo
sabía que Jesús era hijo de Dios y buscaba tentarles. Más adelante tiene la revelación Natanael, lo vamos a ver en este mismo capítulo 1. Pero más adelante en el versículo 49, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero ya iba a empezar, pues ahora sí que todo lo que iba a venir de Jesús. Luego hay otro pequeño subtítulo ahí que viene en algunas Biblias que dice, los primeros discípulos. Pero bueno, ese es otro reto que yo quiero darte. ¿Qué hace un discípulo de Jesús? ¿Qué hicieron los primeros discípulos de Jesús? Veamos lo siguiente. La actitud de Juan me gusta demasiado. 35. Ya escuchamos que Juan dijo en voz alta, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Juan tenía una célula o que tenía una red de discípulos. Vamos a ver qué pasó con esa red de discípulos. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. 36. Y vio a Jesús que pasaba. ¿Y qué hizo Juan? Y dijo una vez más, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvió a decir lo mismo que dijo en el versículo 29. ¿Qué ocasionó esto? 37. Y los 2 discípulos le oyeron hablar. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Los Siguieron siguieron. a Jesús. Siguieron Le a- siguieron. ¿Qué crees que significa que siguieron a Jesús? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué crees que fue lo que pasó? Si siguieron a Jesús, ¿qué pasó con Juan? Se transformó o algo así. Dejaron de seguir a Juan. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. O sea, abandonaron a Juan por seguir a Jesús. A lo que yo voy es que a veces a nosotros nos creemos dueños de la gente. ¿Sí me entiendes? Juan tenía claro algo. Juan tenía claro que la iglesia le pertenece a Jesús, que las almas le pertenecen a Jesús. ¿Sí me explico? A tal grado que a Juan no le importaba decir, este es el Cordero de Dios. No le importaba que se fueran con Jesús. Y nosotros tenemos que entender algo, o sea, la gente no nos pertenece a nosotros. La gente le pertenece a Jesús. Te lo voy a decir más simple. A veces nosotros volvemos a la gente dependiente del pastor o la volvemos dependiente del líder. Juan llevaba a la gente a Jesús. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Jesús. Ve a Jesús, ora a Jesús, ten comunión con Jesús, pídele consejo a Jesús, busca su consejo en la Biblia. Obviamente nosotros les vamos a servir, pero tenemos que llevar a la gente a Jesús. Yo me acuerdo, antes era muy brusco, ya no tanto. Dios ha enternecido mi corazón. Pero yo cuando tenía mi célula y estaba en Abuela Madrid, yo le decía a la gente bien claro. Yo le decía, mira, yo te voy a decir algo, yo no puedo salvarte. O sea, yo voy a orar por ti, te voy a buscar servir, ayudar, pero yo no te puedo salvar. Yo no te puedo dar vida eterna. El que hace eso es Jesús. ¿Sí me voy a entender? Yo no puedo quitar el pecado de tu vida. O sea, tenemos que llevar a la gente a Jesús. Porque a veces la gente viene a la célula y a veces la gente viene a nosotros. Pero nosotros necesitamos que la gente vaya a Jesús. Entonces, Juan lo tenía bien claro. Y dice, y siguieron a Jesús. 38. Jesús se volvió y viendo que le seguían, mira la actitud de Jesús. Jesús se volteó y les dijo, ¿qué buscan? Qué tremendo. Jesús le dice, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde te hospedas? Y mira lo que Jesús le contesta. ¿Seguro que quieres seguir a Jesús? Ellos querían seguir a Jesús y le preguntaron, Jesús, ¿dónde te hospedas? 39. Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. La hora 10ª era como las 4 de la tarde. 40.
uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Anota eso, hermano de Simón Pedro. ¿Por qué? Porque ahí a veces tenemos algo erróneo, porque creemos que el primero que tuvo la revelación de quién era Jesús, creemos que era Pedro. Cuando la Biblia dice, Pedro, bienaventurado, no te lo reveló, ni carne y sangre te lo reveló mi Padre, pero el primero que dijo que Jesús era Dios no fue Pedro. Mira, aquí dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. 41. ¿Qué fue lo que hizo él? Dice, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. O sea, antes que Pedro tuviera la revelación, la tuvo Simón, la tuvo Andrés, perdón. Pero ve esto, o sea, ¿qué haces tú? Tú puedes decir, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Sí, creemos que Jesús es el enviado de Dios, que es el ungido de Dios, que es el Hijo de Dios. Pero ahora pregúntate, ¿estoy haciendo lo mismo que hizo Andrés? Andrés corrió y fue con su familia y le dijo, hey, yo me encontré con Cristo, tú tienes que venir conmigo. Eso es lo que hacen los discípulos de Jesús. Eso es lo que hicieron los primeros discípulos de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer tú y yo. Tú y yo tenemos que correr con nuestra familia, tenemos que correr con nuestros amigos, tenemos que correr con la gente y decirle, hey, yo he tenido un encuentro con Dios, yo me he encontrado con Jesús. En Él hay perdón de pecados, en Él hay esperanza, en Él hay una vida nueva. Tenemos que hacerlo. O sea, Andrés se encontró y lo primero que hizo, o sea, él no pudo callar. Jeremías me encanta porque dice, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Decía Jeremías, intenté callar tu palabra, pero tu palabra me quemaba el corazón como fuego y no pude callar. Y era lo que le pasaba. Y él corrió y fue y le contó a su hermano Simón. 42. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice el 42. ¿Qué hizo Andrés? Y le trajo a Jesús. ¿Sí me estás dando a entender? Eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Eso es lo que hicieron los primeros. ¿Qué hace los primeros discípulos de Cristo? ¿Qué hacen y qué debemos de hacer nosotros? Como traer a la gente a Jesús. Tenemos que traer a la gente a Jesús. Predicaba yo hace 2 o 3 domingos, yo predicaba y le decía, el mundo allá afuera está como con el que se topó el buen samaritano. Está golpeado, está herido, está moribundo, está atrapado en pecados, está en matrimonios rotos, está en drogas, está en alcohol, está tirado en el suelo porque el enemigo está matándolo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Lo mismo que hizo Andrés. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Lo mismo que hizo el samaritano. El samaritano lo tuvo que cargar. ¿Por qué? Porque no podía pararse, no podía llegar a Jesús por sí mismo. ¿Y qué hizo el buen samaritano? Lo cargó y lo llevó, ahora sí que a esa, se me olvida, a ese mesón. Ese mesón representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia la gente va a encontrar a Jesús, va a encontrar sanidad, va a encontrar todo lo que necesita. ¿Y qué hace Andrés? Hace lo mismo, lleva a la gente a Jesús. ¿Qué hacemos tú y yo? Tenemos que llevar a la gente a Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Por eso es lo que hizo Juan. ¿Qué hizo Juan? Dio testimonio de Jesús. Eso hace la iglesia. La iglesia da testimonio de Jesús. Y te dice, lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambió el nombre. Sabemos que le daba una nueva identidad. Le está dando una nueva identidad a Pedro. Y eso es algo hermoso, porque cuando llegamos a los pies de Jesús, Jesús nos da una nueva identidad. Una identidad en Él. Versículo 43 dice, al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea.
aquí mismo hay otras partes que, ¿te acuerdas que te dije que los evangelios son como ángulos de cámara diferente? Que estás viendo una película y a lo mejor en la película está pasando algo, pero solo le ves la nuca y no sabes quién es. Pero luego hacer un cambio de cámara de un recuerdo y en el otro recuerdo, con otro ángulo, ya se ve quién era. Y los evangelios son aquí. Aquí pasaba otra cosa que Juan no nos narra, que es que Juan el Bautista había sido encarcelado. En Mateo 4:12 nos habla un poquito de eso. Dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. O sea, esto es una cosa que el apóstol Juan no nos narra, pero que estaba sucediendo en ese mismo momento, pero que Mateo sí nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? Que Juan el Bautista había sido encarcelado y en ese mismo momento Jesús estaba saliendo a Galilea. Y dice que, y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces ahí encontró a Felipe y le hizo un llamado. Y le dijo, sígueme. Es algo bien tremendo encontrar a Jesús. Porque cuando tú encuentras a Jesús, cuando Jesús nace en tu corazón, Jesús te hace un llamado y Jesús te dice, sígueme. A toda la gente Jesús le hace un llamado. En el instituto bíblico también nosotros recibimos un llamado para entrar al instituto y Jesús nos dice, sígueme. ¿Por qué? Porque entras al instituto y tú entras al instituto y tienes que invertir tiempo en la semana. ¿Sí me voy a entender? Tienes que invertir tiempo para tus tareas, tienes que invertir dinero, tienes que invertir en misiones, tienes que invertir. Y no muchos están dispuestos a seguir a Jesús. Me gusta porque hay una frase que alguien dice, la salvación es gratis, pero seguir a Jesús te va a costar todo. ¿Por qué? Porque te va a costar tu orgullo, te va a costar tu tiempo, te va a costar muchas cosas seguir a Jesús. Hay que pagar un precio para seguir a Jesús. Negarte a ti mismo, morir a ti mismo, seguirlo. Nos encontramos con un joven rico que se acerca y le dice, Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él, de una manera mentirosa, le dice, eso lo he hecho desde la juventud. Pero como Jesús es Dios y Jesús es omnisciente, Jesús sabía cuál era el problema que él tenía. Y el problema que él tenía era que para él era más importante Dios, el dinero que Dios. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo confronta con su pecado, que era, tenía un Dios ajeno delante de él. Que ya hemos visto que Jesús compara, al único Dios que lo compara es con el dinero. ¿Me explico? Que le dice, no puedes tener a Dios dos, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces el joven rico tenía un problema. Y Jesús lo reta y le dice, bueno, ¿quieres seguirme? Bueno, da todo el dinero a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que le costó mucho. Él no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque él le importaba mucho el dinero. Le dice, y él se fue muy triste. ¿Por qué se fue muy triste? Porque tenía muchas riquezas. Hay algo tremendo aquí. Mucha gente, no es bíblico, pero muchos historiadores o algunos eruditos creen o dicen en algo que terminaría siendo bien bonito, pero que no es demostrable, que ese joven probablemente era Bernabé. Que a final de cuentas Bernabé, en el libro de los Hechos, nos dábamos cuenta que él fue el que vendió una casa y trajo todo a los pies de los apóstoles. ¿Me explico? No se puede comprobar que él sea, suena como algo bien bonito, pero pues bueno. Entonces, yo amo esto porque la Biblia te dice, hablando del llamado, Jesús se volteó y le dijo, todo aquel que pone su mano en el arado y vuelve atrás, dice, no es digno de mí. Porque seguir a Jesús es otra cosa. Cuando Jesús les dice, sígueme, te dice, les invitó y le dijo, sígueme, y le dijo, no, ¿cómo te voy a seguir si me acabo de casar? ¿Sí me voy a entender? No, ¿cómo te voy a seguir? Mira, mis padres acaban de morir y Jesús le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús no es cualquier cosa. Para seguir a Jesús tenemos que pagar un precio y muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Entonces eso es algo tremendo y por eso aquí vamos a ver los llamados de los discípulos.
O sea, cuando Jesús dice, vamos a ver gente que está trabajando, que Jesús pasa y que Jesús le dice, sígueme. Y te dice, y ellos dejando sus redes, lo siguieron. O sea, ellos dejaron muchas cosas por seguir a Jesús. ¿Te acuerdas del llamado de Eliseo con Elías? Te dice que él dejó el arado y que luego lo rompió para seguir a Elías, Eliseo. Entonces, pues son cosas difíciles para seguir a Jesús. Yo compartí algo en mi estado de WhatsApp, no sé si alguien por ahí lo vio, no lo pude subir al Instagram o Facebook, pero es como esto, mira, dice, la pregunta no es, ¿estará llena mi agenda? ¿Por qué la pregunta no es esa? Porque hay alguien que no tenga su agenda llena, hay alguien que no tenga algo que hacer, todos tenemos cosas que hacer. Dice, la pregunta no es, ¿estará llena mi agenda? Sino, ¿quién y qué llenará mi agenda? ¿De qué la estás llenando? Dice, cuando siento que no tengo tiempo suficiente, necesito examinar mis decisiones, mi agenda y mis prioridades. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que está llenando tu agenda? Tu agenda va a estar llena. Pero si no tienes espacio para Dios, si no tienes espacio para tu devocional, si no tienes espacio para congregarte, si no tienes espacio para servir a Dios, tu agenda está llena, pero tus prioridades probablemente están mal. ¿Me doy a entender? Debemos de tener siempre tiempo para Dios. Debemos de tener tiempo. Si tenemos tiempo para Dios, vamos a dar tiempo para nuestra familia. ¿Sí me doy a entender? Vamos a tener tiempo para servir a la iglesia. Yo le decía a la iglesia en Altamira, no se trata de que abandones adelante, Nora, Dios te bendiga, amiga. No se trata de que abandones a tu familia para servir en la iglesia. ¿Sí me explico? No se trata de eso. Hay mucha gente que lo ha hecho y está mal. ¿Tú crees que abandonar a tu familia para servir a la iglesia honra a Dios? ¿Tú crees eso? Si crees eso, yo te digo no. Pero tampoco se trata de que abandones a la iglesia y que abandones tu servicio a Dios por tu familia. Tampoco se trata de eso. Yo explico de la siguiente manera. Servimos a Dios en familias. Servimos a Dios en familias. Yo amo cuando hay niños pequeños y agarran una escoba y están barriendo y nos dejan un relajo peor, pero yo los dejo que lo hagan y les digo muchas gracias. Y le dije, tu servicio es importante. ¿Sí me voy a entender? Tenemos que hacer eso. Entonces, eso es de lo que se trata. Pues bueno, son 9:30, vamos a dejarle hasta ahí. Pero antes de terminar, ¿alguien tendrá alguna duda? ¿O todo quedó claro? Si hay alguna duda, pues pueden preguntar. Para eso estamos. ¿Me explico? ¿Todo entendido? Bien. Bueno, pues a Moisés por ahí veo que levantas tu mano. Dime, amigo. Pues es que yo casi todo porque se me estuvo yendo y viniendo la señal y tuve, se puede decir que en pedazos viéndolo. Ajá. Bueno, no te preocupes. Si ese es tu caso, pues gracias a Dios por ahí van a mandar el link. Entonces te sugeriría que cuando manden el link, la puedas volver a ver. Y si volviéndola a ver tienes alguna duda, ahora sí que me mandas un mensaje y podemos tener una videollamada o cualquier cosa, sin problema. Pero y seguimos ahora sí que diciéndole a todos, si alguien tiene una petición de oración, puede mandárnosla directamente por WhatsApp. Para mi esposa y para mí es un privilegio poder ahora sí que orar por ustedes. Y por ahí le voy a decir a Itza que me haga lo mismo que hice en Altamira. En Altamira, ahora sí que levantamos fechas de cumpleaños de todos y peticiones de oración por necesidades que tengan en este momento o por sueños y metas que tengan. Y estamos orando por ellos. Y yo hoy le marqué, pues hoy le marqué a Cirilo porque cumplió años. Bueno, le mandé un audio, le marqué 2 veces, pero estaba en el trabajo y no me pudo contestar. Pero le mandé un audio orando por él y cumplió años otra persona que se llama Mayra, que es de la red de Marichuy. Ella sí me contestó y la felicité y oré por ella y por sus necesidades.
pero es algo que a mí me gusta hacer, entonces también voy a hacerlo con el instituto. Pero bueno, cualquier cosa pueden mensajear con confianza, y si alguien ocupa platicar alguna vez, mi esposa y yo estamos para servirles, son una bendición bien grande. Pues vamos a orar. Disculpe, Mande, maestro. Magdalena, y no te Su, preocupes. su número, discúlpeme, maestro. Mi número es 8332 833 2 2 47 47 23 23 52. 52. Nada más de que antes de que me marquen o algo, mándenme un WhatsApp para registrar su número. Sí, sí, está Porque bien. mi teléfono desvía las llamadas si no las tengo registradas. Sí, está Pero bien. bueno, Pastor, y los gracias. animo a todos a que oren y que hagan un esfuerzo, pero Amén, hagan amén. todo lo posible por ir al campamento allá en el cielo, en Gómez Farías. Va a ser un tiempo bien bonito. Y si pueden llevar a su familia o a su esposo o a sus hijos, también va a ser un tiempo bien bonito, porque para empezar, si les enseñan el video, yo creo que toda su familia va a querer ir, porque va a ser un tiempo súper especial, o sea, hay muchísimas cosas. Y es padre, a mí me gusta eso, convivir en familia, pero que adoremos juntos, que recibamos la palabra juntos. Yo creo que va a ser algo muy completo, entonces les animamos a todos. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque, wow, entre más te conocemos, más te amamos, Señor. Por eso tu palabra nos revela, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al conocer lo grande, lo eterno, lo majestuoso, lo glorioso que eres, y ver tu amor de aún así entregar tu vida por nosotros, nos hace poder tener una revelación más profunda de tu amor, Señor. Y poder amarte, Señor, como tú eres digno de ser amado, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de estos alumnos, que tu palabra abunde en ellos, a fin de que ellos puedan aprobar lo mejor. Que ellos, en medio de sus situaciones y sus vidas cotidianas, cuando les sobrevengan cosas, ellos, si no vienen de ti, que ellos no las reciban. Que aun si se presenta un pleito dentro de su matrimonio, ellos digan, esto no es lo que Dios tiene para mí. Yo no voy a pelear, yo voy a orar, yo voy a bendecir, yo voy a amar. Porque lo que Dios tiene para mí es bueno. Y que ellos aprueben lo mejor, Señor, y lo reciban en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos y en todas las áreas, Señor. Y que puedan vivir una vida que te dé gloria y que te dé honra. Una vida que hable de que tú vives en ellos, Señor. Yo los bendigo y te doy gracias por todo, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, un placer siempre estar con ustedes. Mi Dios les bendiga y estamos en contacto. Buenas noches a todos.